cosa, ¿no? Entonces estoy cumpliendo mi rol de docente y ustedes están cumpliendo su rol de estudiantes. Y no es tan fácil como piensan. Ayer, ¿por qué no he podido tomar el examen a las 8? Son, creo, 156 estudiantes en el curso. Ustedes son 22 en el ROTE, pero para un poco ayudarles también a todos los del curso en la plataforma de ROTES donde ustedes estaban matriculados, han visto ustedes que he matriculado al 100% de los estudiantes de la facultad. Entonces, sí, ayer he procedido a la eliminación de esos estudiantes y hay que hacerlo uno por ahí teniendo personas esperando. No, tampoco es así, chicos. Por última vez que les voy a aceptar. En el Drive hay algunos trabajos que no me han llegado por si acaso. Hoy día igual va a ser la entrega de trabajo mediante Drive. Ya. Seguimos. Lo que hemos hecho ayer, los puntos craneométricos, el trabajo que ustedes han hecho, es un previo a las técnicas extraorales, porque el conocimiento de la ubicación de los puntos craneométricos en el cráneo facilita la posición, la ubicación exacta de los mismos puntos en una radiografía, ya sea una radiografía de frente, una postero-anterior o una antero-posterior, ya sea una teleradiografía o una radiografía lateral de cráneo, ya sea una radiografía axial. Entonces, por eso ustedes han hecho en estas 3 proyecciones o imágenes del día de ayer, ustedes han identificado los puntos craneométricos. Ahora vamos a ver para qué han identificado esos puntos craneométricos. Las técnicas extraorales, fuera, oral boca, fuera de la boca del paciente. Entonces, son aquellas técnicas destinadas a darnos una mayor visualización de áreas mayores que con las radiografías intraorales no podemos lograr, no podemos ver algunas lesiones o estructuras en toda su extensión. Entonces, nos permite realizar estudios del macizo facial, en la extensión de lesiones en caso de estar esta presente, que no pueda, que en una técnica intraoral no la podamos visualizar en toda su extensión. Lo más importante para una proyección extraoral, para la obtención de la imagen, es tener el equipo. El equipo es un equipo para técnicas extraorales, ya sea con películas convencionales o digitales. En la facultad tenemos el equipo digital, pero también tenemos para muestra en el curso un equipo panorámico convencional. ¿Qué es lo más importante de este equipo? El cefalostato. El cefalostato, como estamos observando aquí, está en la parte, puede ser derecha, izquierda, y nuestro equipo digital está a la derecha, en el convencional está a la izquierda. Entonces, ¿cuáles son los componentes del cefalostato? Aquí estamos observando cuáles son los componentes. Tenemos el apoyo para la nariz, tenemos las olivas auriculares,
tenemos el portachasis. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Apoyo para la nariz. Esto se puede regular, se puede bajar, se puede subir y tiene que estar ubicado aquí, en la unión del frontal con los huesos nasales, en esta posición. En la radiografía se puede visualizar este apoyo para la nariz. Luego tenemos las olivas auriculares, que pueden ser puntitos o pueden ser círculos. No son del mismo diámetro, uno es menor diámetro que el otro. Y si una radiografía está bien tomada, entonces va a haber sobreposición de ambos, de ambas olivas en una sola imagen. El portachasis, que se ubica a un lado o de frente, dependiendo de la proyección. En este caso estamos hablando de una proyección lateral. Entonces se ubica a un lado. En el interior de este chasis existe una película extraoral. Las técnicas extraorales se clasifican de acuerdo a los planos. Estos 3 planos. El plano sagital es aquel que divide a la cabeza en un lado derecho y un lado izquierdo. Tenemos el plano coronal, este azul, que divide a la cabeza en una parte anterior y una parte posterior. Y tenemos el axial, este verde, que divide a la cabeza en una parte superior y una parte inferior. Entonces, de acuerdo a esos planos, se tiene la clasificación de las técnicas extraorales. Para la posición de la cabeza del paciente, también intervienen otros planos. Este es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt que va del porion al infraorbitario. Por eso también han hecho puntos craniométricos. Del porion al infraorbitario, o en el caso del paciente podemos utilizar el plano basal porque es visible, que va desde el conducto auditivo externo hasta el ángulo externo del ojo. Entonces, esos planos intervienen. Lo más importante de la técnica extraoral es la posición de la cabeza del paciente. Entonces, se coloca la cabeza del paciente en buena posición de acuerdo a estos planos. Son 4 las características que se debe tomar en cuenta para poder obtener una buena imagen extraoral. Y son estas: el plano principal de la estructura, el chasis con la película, la dirección del rayo central y la distancia del foco. El plano principal de la estructura. Aquí podemos observar, tiene que estar en posición paralela al chasis. El chasis tiene que estar, con la película, tiene que estar en posición paralela al plano de referencia. En este caso, por ejemplo, si el plano de referencia es el plano sagital, que divide a la cabeza en un lado derecho y un lado izquierdo, el chasis va a estar aquí, o va a estar aquí, en posición paralela. Si el plano de referencia es el plano coronal, el que divide a la cabeza en una parte anterior y una parte posterior, el chasis va a estar por delante, en contacto con la cara, o puede estar por detrás. Siempre en posición paralela al plano de referencia. Si el plano de referencia es el axial, el chasis va a estar hacia atrás en contacto con el vértex, o va a estar hacia adelante, dependiendo de la técnica. Entonces, tiene que existir paralelismo entre el chasis y el plano principal. El chasis con la película tiene que estar lo más cerca posible de la estructura a radiografiar. En muchos casos tiene que haber contacto con las estructuras. Entonces, tiene que estar lo más cerca posible de la estructura a radiografiar. ¿Eso para qué? Para disminuir el ángulo de radioproyección, para que la imagen sea más isométrica, sea más isomorfa. La dirección del rayo central es una dirección perpendicular, partiendo desde el foco, va en dirección perpendicular hacia la estructura y hacia la película. La distancia
en las técnicas extraorales es de 1,50 m. Entonces, el foco se ubica a una distancia de 1,50 m respecto a la estructura y a la película. Entonces, estas 4 características nos va a permitir obtener una buena imagen. Entonces, nunca para poder, les estoy adelantando, voy a preguntar esto en el examen. Porque si no sabemos estos 4 de lo que les estoy hablando, difícilmente van a poder entender lo que sigue. Pero como algunos ponen encienden su computadora o su celular y después hacen cualquier cosa, por eso los reclamos que me hacen respecto a las preguntas del examen no los tomé en cuenta por si acaso. Porque yo todo lo que les hablo es lo que pongo en el examen. De acuerdo a esto, ¿cuál es la división de las técnicas extraorales? Si tomamos en cuenta el plano sagital, el que divide a la cabeza en un lado derecho y un lado izquierdo, las principales proyecciones tenemos la teleradiografía, o llamada también cefalométrica lateral, y tenemos las radiografías para la articulación temporomandibular. Si tomamos como referencia el plano coronal, el que divide a la cabeza en una parte anterior, que es la cara, y una parte posterior, que es el cráneo, las principales tenemos la posteroanterior, la PA de Cadwell, la de Waters, la de Towne. En este caso hay 2 Townes. La que más se utiliza en odontología es la Towne invertida. Y si tomamos en cuenta el plano horizontal o plano axial, que divide a la cabeza en una parte superior y una parte inferior, la principal proyección es la proyección submentowértex. Además, tenemos una de las proyecciones extraorales más importantes en odontología, que es la radiografía panorámica, por eso la hemos puesto de manera especial aparte a la radiografía panorámica. Hoy vamos a ver una de las que tienen como referencia el plano sagital, la teleradiografía, o sea, radiografía lateral de cráneo, cefalométrica lateral, entonces tiene diferentes nombres, pero más conocida como teleradiografía. Necesitamos un cefalostato para ubicar la posición de la cabeza del paciente. Entonces, tenemos al paciente, tenemos el cefalostato, ahí lo tenemos al paciente en posición correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La pieza nasal en el punto de unión del frontal con los huesos nasales, las olivas auriculares penetrando a los conductos auditivos externos, la línea bipupilar que tiene que estar mirando hacia el frente, que va a ir paralela al plano de Frankfurt. Entonces, el plano de Frankfurt que tiene que ser paralelo al piso. Entonces, el paciente un poquito va a bajar la cabeza para que el plano de Frankfurt sea paralelo al piso. El plano sagital en una posición equidistante entre el lado derecho y el lado izquierdo. Al paciente le indicamos que cierre la boca. Las técnicas extraorales, dependiendo, si utilizamos películas para la radiología convencional, necesitamos un chasis, necesitamos películas. El chasis son cajas metálicas, como ya hemos hablado en una clase, cajas metálicas que en su interior presentan pantallas reforzadoras. Las películas son de diferente tamaño, dependiendo de la técnica. De la radiografía panorámica mide 15 por 30, de las extraorales dependiendo del caso, hay más pequeñas, hay más grandes, hay de forma rectangular, entonces dependiendo del caso son variables las películas extraorales. En el examen oral y facial, cuando sacamos una técnica, ya sea intraoral o extraoral, siempre tenemos que hacer un examen oral y facial.
Para las técnicas extraorales, lo mismo que para las técnicas intraorales, si el paciente es portador de prótesis elaboradas sobre una base metálica, debemos indicarle al paciente que se retire la prótesis. Porque si le sacamos la radiografía con la prótesis puesta, entonces vamos a obtener, el metal absorbe la totalidad de la radiación, entonces una mala radiografía que hay que repetirla porque la imagen del metal nos va a tapar todas las estructuras, impidiéndonos la visualización. Pero en las técnicas extraorales, si el paciente es portador de prótesis que han sido elaboradas exclusivamente por acrílico, entonces el acrílico es radionegativo, ya sea una boli o placa total, o puede ser una placa total del maxilar inferior o del maxilar superior. Entonces, si es de puro acrílico, el acrílico es radionegativo. No le decimos al paciente que se retire la prótesis porque más bien nos va a ayudar a colocar en buena posición la boca cuando el paciente tenga que cerrar la boca. Entonces, eso nos va a permitir observar también la posición de los cóndilos dentro de la cavidad. Entonces, nos es de gran utilización, nos sirve mucho si el paciente es portador de prótesis totales superior o inferior. Porque igual, elementos metálicos estéticos, como ser los piercing, aretes, trabas, collares, a ver, ¿qué más? Todo lo que sea metal tiene que retirarse el paciente antes de la radiografía de la cabeza y del cuello, porque aparecen en la radiografía. Ustedes saben, los piercings son pequeñitos, ¿no? Pero sin embargo, vean cómo puede aparecer en una radiografía panorámica, por ejemplo, de un tamaño gigantesco, ¿no? Debido a la magnificación que muchas veces presenta la imagen. Aquí también podemos ver, aunque no afecta mucho a la visualización de la imagen, pero muchas veces la vista se dirige hacia esta pequeña imagen radiopacha. Aquí muchas trabitas, aretes, entonces muchos elementos estéticos que en su momento no se le ha indicado al paciente que se lo retire. De la misma manera aquí, vean aquí en el cuello, por ejemplo, por eso indicarle al paciente que se retire elementos metálicos de la cabeza y del cuello. Aquí estamos ubicando al paciente para una teleradiografía. Aquí está el cefalostato, todo lo que hemos hablado, paralelismo entre chasis y plano de referencia, lo más cerca posible, el chasis lo más cerca posible de la estructura radiografiar, la distancia del foco a la película de 1,50 m. Ahí vamos a ver la técnica. Posicionamiento del paciente, lo que hemos hablado. Primero, siempre igual que en la técnica intraoral, debemos encender el equipo. Esto nos va a permitir generar rayos X. Lo tenemos al paciente, invitamos al paciente a que pase, llenamos los datos del paciente. Es importante conocer el nombre completo, la edad, la fecha en la cual se está realizando el examen. Entonces, eso guardar esos datos para en alguna otra oportunidad poder utilizarlos. En el equipo panorámico o el equipo de técnicas extraorales tenemos muchas técnicas que podemos utilizar. Entonces, elegimos, ahí dice lateral, elegimos la técnica con la cual vamos a obtener la imagen. En este caso, una proyección lateral. De la misma manera, el tiempo de exposición en el panel de control es variable, ya sea paciente niño, paciente joven, paciente adulto, paciente anciano. Entonces, seleccionamos, confirmamos y ya tenemos el equipo listo para proceder a obtener la radiografía. Entonces,
Viene el paciente, nos indica que el profesional, su odontólogo, le ha pedido una radiografía lateral de cráneo. Entonces ahí estamos observando las olivas auriculares, la pieza nasal, se abren las olivas auriculares, se coloca hacia arriba la pieza nasal para no causar ninguna molestia al paciente. En las olivas auriculares generalmente se ponen bolsitas o ponen cortando un guante porque no se puede sacar para esterilizar. El paciente viene, si es portador de anteojos, le indicamos que se retire todo accesorio metálico que tenga en la cabeza y el cuello. Debemos tener cerca una mesita auxiliar para que el paciente coloque todos esos elementos evitando la pérdida. En algunos casos se puede colocar un mandil de plomo para radioprotección, pero los tiempos de exposición son mínimos. Entonces, una vez que hemos dado las indicaciones, vamos a indicar al paciente que se acerque al cefalostato. Estos equipos tienen movimientos de ascenso y descenso. Entonces, de acuerdo a la ubicación del conducto auditivo externo, bajamos o subimos de manera de que las olivas puedan penetrar dentro de los conductos auriculares. La pieza nasal la ubicamos en el punto de unión del hueso frontal con los huesos nasales, indicando al paciente que baje un poquito la cabeza de manera de que el plano de Frankfurt quede paralelo al piso. Entonces ahí estamos viendo la posición de la pieza nasal. Sujetamos en esa posición para evitar que se mueva. Procedemos a sacar la radiografía en el panel de control, presionamos el cronorruptor y vamos a ver los movimientos del equipo. Nos indica que ya se ha obtenido la imagen, la podemos visualizar si es digital en el monitor de la computadora. Y si está bien, si no necesitamos repetir, despedimos a nuestro paciente, abrimos la pieza nasal, las varillas, las olivas auriculares y lo despedimos a nuestro paciente. Entonces, he obtenido la radiografía lateral. Ustedes, esta radiografía lateral, como no puedo darles radiografía, una buena radiografía se van a conseguir de internet, ya hay miles, pero que sea digital, que tenga buena imagen, por favor, porque hay también miles de pésimas radiografías, he estado revisando, entonces hay muchas buenas, entonces ya ustedes vean en cuál pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer en esa imagen que van a obtener de internet? Una teleradiografía o radiografía lateral de cráneo. Ayer en el cráneo han identificado los puntos craneométricos, ¿no? Los impares, los pares. El día de hoy, en esa teleradiografía, van a identificar estos mismos puntos que en el cráneo se llaman craneométricos y en la radiografía se llaman cefalométricos. Entonces, son los mismos, pero son los puntos cefalométricos. No todos los que han ubicado ayer se van a observar, porque esta es una radiografía de perfil. Entonces, no vamos a ubicar, por ejemplo, varios de frente,
de axiales, no vamos a ubicar solamente estos que nos interesan en esta radiografía. Entonces, podemos hacer un recuerdo: borde inferior de la mandíbula, borde posterior, el mentoniano, anterior, el natio, la parte más saliente del mentón, el pogonium, la parte más profunda entre el infradentario y el pogonium, marcamos un punto y tenemos el punto B. Aquí tenemos el infradentario entre los dos incisivos inferiores. Por encima, entre los dos incisivos superiores, tenemos el prostio. Por encima, aquí también tenemos una curvita, ¿no? La parte más profunda de esta curvita. Entre la espina nasal anterior y el prostio tenemos el punto A. Ahí van a poner un puntito y le ponen punto A. Luego tenemos esta parte saliente que es la espina nasal anterior. Le ponemos un puntito y ponemos ENA. Aquí también podemos ver el rinius, ¿no? El rinius en esta parte. Claro que aquí no están todos, pero los vamos a ir viendo. El rinius, aquí están los huesos nasales, aquí está el cartílago nasal, la unión de esos nos muestra el rinius. Aquí puedo ver el nasion, la unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz, ahí está el nasion. Por esta parte está el ofrion. Todos los que puedan ver en esta parte los van a ir ubicando. En esto sí, en el cráneo no se ve el punto cilium, aquí sí se ve el punto cilium. Aquí está, esto sabemos que es el hueso esfenoides. Aquí está el cuerpo del hueso esfenoides y ahí están las alas del hueso esfenoides. Entonces, en el cuerpo del hueso esfenoides, en la parte media superior, podemos ver esta imagen en forma de una S itálica, en cuyo centro se ubica el punto cilium, que está delimitado por las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Entonces, vean, tantos no están aquí anotados, pero sí les estoy yendo hablando. De las apófisis clinoides posteriores, vean, hay baja una línea que cambia de dirección, forma una B, vean, aquí está, aquí cambia de dirección. En esta línea, en este cambio de dirección, está el punto basium, el punto basium. Luego aquí está el conducto auditivo externo, a veces la oliva auricular nos ayuda a ubicar el conducto auditivo externo. En la parte media superior del conducto auditivo externo está el porion. Son bien importantes estos puntos que les estoy mostrando, tienen que ubicarlos sí o sí, porque eso nos va a ayudar a avanzar en otro taller. Luego tenemos, aquí está el arco cigomático, la apófisis cigomática o el cigium. Aquí está el cóndilo, la cabeza del cóndilo, el punto condilar. Aquí está su cabeza del cóndilo. La fosa glenoidea, el techo de la fosa glenoidea. Tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior. En el maxilar inferior, el gonium, en el ángulo de la mandíbula. En cuanto a los pares. Entonces, eso es la primera parte de la práctica. Vamos a tener una imagen y van identificando, tienen ustedes su lista de los puntos que han ubicado ayer. Solamente los que se puede ver, no van a colocar los que no se puede ver. Pero sí, estos de aquí, los que están citados aquí son importantes. Entonces, cuidado, se están inventando puntos, no se van a inventar puntos. Entonces, los que se puede ver de acuerdo a su lista, vean, ¿se ve el mentoniano? Sí, ubíquenlo, se ve el gonium, sí, con unos puntitos, yo con mi dedo estoy indicando.
Ahí hay unos puntitos, entonces con los puntitos pueden indicar. Entonces, una vez que han hecho los puntos, han ubicado los puntos cefalométricos, vamos a identificar las estructuras en una teleradiografía. Por eso tienen que tener ustedes conocimiento de anatomía, y sé que tienen conocimiento de anatomía. Entonces, en la teleradiografía podemos ver, interpretar la imagen. Eso también les voy a poner ojalá lo tenga aquí en el WhatsApp, una guía de las estructuras que tienen que ubicar, pero aquí podemos ver algunas. Cráneo, lámina externa del cráneo, lámina interna del cráneo, diploide. Aquí está el cráneo, lámina externa del cráneo. Bien visible en cualquier radiografía. Lámina interna del cráneo y entre ambos el diploide. Este radiolúcido. Entonces, les voy a mandar una hojita numerada. Entonces van a ir colocando de acuerdo a esa hojita los números. Entonces, generalmente el 1 siempre es lámina externa del cráneo, el 2 es lámina interna del cráneo, el 3 es el diploide. Y aquí se observan muchas estructuras porque es una imagen de cráneo, no es de paciente. No es solamente de cráneo. La silla turca, y tenemos el hueso esfenoides, apófisis clinoides anteriores, posteriores, aquí está la silla turca, esto que parece un barquito, es el seno esfenoidal, aquí tenemos varios senos, aquí tenemos los senos frontales, senos maxilares, la cavidad orbitaria, el arco cigomático, el hueso temporal, su parte mastoidea. La parte mastoidea siempre se observa en forma de burbujas de jabón y se observa en todas las técnicas extraorales. Las celdillas mastoideas. La parte petrosa, aquí está, conducto auditivo externo. En la cara, los huesos nasales. Este puntiagudito, los huesos nasales. El cartílago nasal, se observa, vean, se observa el cartílago nasal. En estas buenas radiografías, vean, se van a escoger una imagen donde se vea el perfil de tejidos blandos. Sabemos que en la radiografía es para observar imágenes de los tejidos óseos, pero en las digitales podemos observar perfil de tejidos blandos. Entonces ahí se observa también el cartílago nasal, la sincondrosis frontonasal, que es el punto nasio, ¿no? Seno maxilar, pecho, piso, pared anterior, pared posterior, la faringe, esta parte, la orofaringe, la nasofaringe y la laringofaringe. En la parte bucal, maxilar superior, espina nasal anterior, al otro lado la espina nasal posterior, el punto A, el punto B en el maxilar inferior, el ángulo de la mandíbula, las ramas ascendentes, seguimos la rama ascendente y llegamos al... Siempre hay que seguir la rama ascendente. Ahí está el cóndilo, la escotadura sigmoidea, las apófisis coronoides,
Entonces, esas estructuras, los puntos cefalométricos más las estructuras van a identificar para la práctica de hoy, porque para mañana vamos a hacer cefalometría en la misma radiografía. Entonces, porque a veces en el aula todito eso avanzamos en uno, pero vamos a ir paso a paso y mañana vamos a hacer cefalometría. Mañana vamos a hacer la cefalometría. Entonces, nuevamente repitiendo el taller. Tiene una imagen de internet y ubica los puntos cefalométricos. En el cráneo son craneométricos, los mismos en la radiografía son cefalométricos. Y van a identificar las estructuras. Esto me van a entregar hasta las 12. Hasta las 12 del día de hoy. Es como si estaríamos pasando práctica. Entonces, en este momento les voy a poner en el grupo de WhatsApp una pequeña guía para que puedan identificar las estructuras. Mientras tanto, mientras haga eso, vaya buscando eso, entonces ustedes pueden ir buscando su imagen en internet. Van a obtener una buena imagen porque el día de mañana en la misma, claro que en otra imagen, ¿no? Pero en la misma van a seguir trabajando. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Doctora, disculpe, quería hacer respecto al examen de hoy, había una pregunta que era del punto craneométrico del terión. Ya, del dicterium. Correcto, que el punto terión está formado por, y las opciones eran parietal, temporal, frontal y Ya, etmoide. Y ya, no, incorrecto sigue el etmoide, porque no tiene nada que ver con el punto terión. claro. Y está como incorrecta la respuesta en, en el examen. Del etmoides. Sí. Ahí no me digas. Ya, a ver, voy a chequear en este momento. Ese ratito yo veo las calificaciones porque ese rato las paso a las listas por si se borren. Ya, ¿alguna otra pregunta? Doctora, de igual forma que mi compañero, había otra pregunta también que mencionaba algo de qué elementos puede ser o qué puede causar una mayor radiopacidad y marque la respuesta incorrecta y ahí marqué en este caso lo de que puede ser menor radiopaco por una menor densidad, pero igual el sistema marcó como incorrecto, doctora. Menor densidad. No, pero a ver, voy a ver. Lo que pasa es que ustedes no leen bien la pregunta, pero voy a ver, voy a revisar todas las respuestas. Respecto al taller de hoy,
Jorgito, me vas a tener que crear otro drive para que me manden ahí los trabajos del día de hoy hasta las 12. No voy a permitir, a las 12 recibo el último y ya no recibo más. Aunque me manden después ya no sirve para mí, porque las clases son hasta las 12. A veces porque tienen examen, por eso soy un poco más flexible, pero es como si ahorita estaríamos en aula, ¿ya? Entonces, con todo eso, vayan buscando su imagen y vayan haciendo su taller. Cualquier pregunta me envían mediante el WhatsApp. Chao, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.